Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Señor Menéndez, en esta comisión tratamos, como usted bien sabe, de esclarecer cuáles son las causas de la crisis financiera, económica y social, añadiría yo también, porque aunque la mayoría de los que estamos aquí somos economistas o de profesiones similares, lo cierto es que intentamos abordar este fenómeno social tan desgraciado como es la crisis económica desde una perspectiva integral, porque creemos que no es una mera cuestión técnica. Y en este sentido, pues algunas de las preguntas que le han hecho los comparecientes anteriores yo las suscribiría de forma nítida y, por lo tanto, no me voy a reiterar en ellas, pero sí añadiré algunas otras que yo creo que ayudarán a esclarecer, o si usted tiene a bien contestar, por supuesto, para que podamos seguir sumando pues información interesante para resolver estas dudas que tenemos que, insisto, son integrales. Sí que se refieren a una crisis económica, financiera y también social. De hecho, usted salió a ser conocido de forma bastante más notable a partir del año 2012, y digo conocido fuera de Asturias, precisamente como consecuencia de una acción social, civil, por parte del movimiento 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca, que le hicieron lo que entonces se llamaba un escrache como consecuencia de una protesta derivada de un desahucio que tenía lugar, iba a tener lugar por parte de una entidad de la que usted era responsable. Esto nos expresa también ese lado social que tiene las entidades financieras y que yo creo que está íntimamente relacionado con lo que estamos aquí abordando. Por eso la primera pregunta, también en este caso parcialmente situada por otros portavoces anteriores, es ¿qué tipo de relación ha tenido usted en esta trayectoria profesional que usted que otros portavoces han demostrado o han revelado? ¿Qué tipo de relación ha tenido usted con los partidos políticos, en este caso de su comunidad autónoma? Porque, si no me equivoco, usted fue promovido por el Partido Socialista en primera instancia, pero luego hubo una crisis, o podríamos etiquetarlo de otra forma, en la que se apoyó sobre el Partido Popular. Quisiera conocer qué tipo de relación concreta, para clarificar esa relación, ha existido entre su trayectoria profesional al frente de esta entidad financiera, en este caso Cajastur y después Liberbank, o fundamentalmente Cajastur, con respecto a los partidos políticos, porque uno de los temas que evaluamos aquí y que abordamos es precisamente el de la gobernanza de los instrumentos financieros y su relación con las instituciones políticas, porque creemos que esto puede ser una hipótesis de trabajo relevante que afecta, desde luego, a la función que se tiene que ejercer desde la entidad financiera. Usted ha tenido, por lo tanto, como responsable de esta entidad financiera, pues una información privilegiada desde hace mucho tiempo de las actividades financieras de esta entidad. Y claro, la pregunta que le tenemos que hacer es si usted en algún momento, a lo largo de este ciclo tan dilatado en el tiempo, creo que nos remontamos al año 95 hasta la actualidad, a lo largo de sus diferentes posiciones, ha visto o vio en algún momento los riesgos de la burbuja inmobiliaria antes del año 2008, que ya, lógicamente, eran notorios y públicos para todo el mundo. Si en algún momento, a lo largo de su gestión, notó o percibió algún tipo de señal que indicara que la actividad financiera de las cajas de ahorros y de algunos bancos, que luego los bancos podrían compensarlo con otro tipo de actividades financieras en el extranjero, pero que, en definitiva, esas actividades, esos créditos y esos préstamos dados, sobre todo a actores del mercado inmobiliario, podían conllevar un riesgo como finalmente lo conllevaron. Si usted estaba al tanto de ese tipo de cuestiones, yo soy consciente de que hablamos de créditos que, visto de uno a uno, lógicamente no es competencia de los directivos de las entidades financieras, aunque estos directivos de las entidades financieras son los responsables últimos de las decisiones que se van tomando al respecto. Y creemos aquí, al menos en esta comisión, o eso empezamos a pensar, que hay una responsabilidad integral y que hay una responsabilidad compartida, aunque he de reconocerle que aquí, cuando viene un regulador, le echa la culpa a las cajas de ahorro, y cuando viene alguien de la caja de ahorro se la echa a los reguladores. Quizás eso sea un elemento más que abunda en la idea de que es compartida. Pero nos interesa conocer su opinión sobre esos procesos, porque usted, de alguna manera, tendría que conocer, aunque fuera a través de indicadores sintéticos, la realidad contable de las diferentes entidades, y además usted tiene un currículum pues de 2 licenciaturas, un doctorado, una cátedra, experiencia en empresas privadas. Yo creo que es una cualificación suficiente
también como para valorar esas informaciones de una forma crítica. Lógicamente hay mucha más gente como usted en otra responsabilidad que también o tampoco vieron en su momento, pero lo que queremos saber es si usted lo vio y si lo vio, si avisó a alguien, cuál cree usted que fue la relación del Banco de España y de sus inspectores, qué cree usted que es lo que falló, en definitiva. No es una pregunta breve, pero es una pregunta muy relevante. Y después, usted es ahora un responsable alto del Liberbank, es el consejero delegado, quiero recordar exactamente, que es el producto de una fusión de muchas cajas de ahorro. Y claro, la pregunta, ya se la han formulado antes, pero a mí esta me parece relevante y hay que subrayarla, ¿por qué se utilizó? ¿Qué criterio se utilizó para que fueran estas cajas de ahorro y no otras las que se fusionaban? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué mesa de expertos, y si usted estaba en ella y quién más le acompañaba, tuvieron importancia a la hora de decidir que esas eran las cajas que se iban a fusionar y no otras? Porque creo que no hace falta tampoco que haya que ser economista o ni siquiera una cualificación universitaria para comprender que no es lo mismo fusionar cajas malas que cajas buenas con cajas malas. Y tenemos una serie de combinaciones y una casuística muy grande, pero aquí la aritmética se comprende muy fácilmente. Lo que quiero decir es que quizás hubiera existido criterios alternativos. Por ejemplo, fusionar las cajas que estaban en peor estado con cajas buenas para compensar en saldos netos de forma más favorable, porque al final, con la ventaja que nos da el tiempo, lo que comprobamos es que de la fusión de estas cajas se intenta hacer un proceso que finalmente no supera ni los test de estrés en primera instancia. Y por lo tanto ese criterio es como mínimo cuestionable. Cuando hay una decisión tomada en algún lugar por algún sujeto que nosotros queremos conocer quién y cómo, y según qué criterio, toma la decisión de fusionar y ni siquiera supera los primeros test de estrés. Esto es, desde luego, raro. ¿Y qué cajas estaban mejor y qué cajas estaban peor en ese momento? Eso es una pregunta que nosotros también le queremos trasladar, porque entendemos que no es lo mismo el estado de cada una de las cajas, como tampoco lo era la realidad territorial de Asturias comparada, por ejemplo, con la de Castilla-La Mancha, pero en cualquier caso, ¿cuál era, a su juicio, el estado de cada una de esas cajas? Y termino ya preguntándole por el papel social que usted cree que tienen que mantener las entidades financieras. Somos conscientes de lo que ha pasado aquí, es la creación de oligopolios bancarios después de la crisis, desde el año 2011 o 2010, que empiezan las reformas de las cajas de ahorro, hasta la actualidad han pasado mucho tiempo y lo que hemos tenido es una concentración y centralización del capital financiero, es evidente, ha habido fusiones, ha habido incluso desapariciones de entidades y al final tenemos entidades más grandes y concentradas. Y esto ha tenido también un perjuicio más allá de lo cuantitativo, y es que las cajas estaban fundadas históricamente para cubrir un espacio social a través de la actividad financiera. No hace falta remontarnos a los Montes de Piedad, sino que incluso en años mucho más recientes, que ha dejado de ser atendida la obra social, la obra cultural. ¿Qué queda de esto en Liberbank? ¿Qué queda de esto en este momento y qué opinión cree usted o qué opinión es la que usted mantiene sobre esta cuestión a nivel del sistema financiero en general? Porque creemos que es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta en uno de los puntos finales que tenemos que trabajar en esta comisión, que es el de las sugerencias y recomendaciones para mejorar el sistema financiero. Muchas gracias.